Estimados y estimadas estudiantes chapanistas, tengan ustedes el cordial saludo. Su profesor Luis Basauri Castillo, como siempre, les saluda y a la vez les invita a que en esta oportunidad estén atentos a esta pequeña presentación sobre la cultura de la legalidad y el Estado de Derecho. En esta segunda parte que estamos viendo, vamos a resaltar algunos puntos principales sobre la Constitución, la legalidad y los derechos, ¿no? Primer momento, vamos a ver qué cosa es cultura de la legalidad. La cultura de la legalidad es un conjunto de valores, normas, percepciones y actitudes que el individuo tiene hacia las leyes que están impregnadas en nuestra Constitución o en cualquier otras normas de cualquier institución, ¿no?, que las ejecutan. Entonces, podemos ver de que la legalidad es la aceptación jurídica y moral por parte de todos los ciudadanos a las leyes previamente escritas y aceptadas por la sociedad. Así como los incas tuvieron también un cartel de leyes y normas, así también nosotros tenemos un cartel de normas legales que tenemos que, actuar y también acatar, y están dentro de la Constitución Política del Perú. También podemos decir que la cultura de la legalidad es el conjunto de creencias, valores, acciones que promueven que la población crea en el Estado de Derecho para que lo defienda y no tolere la ilegalidad. El asunto de ser personas legales y también practicar la legalidad es parte de la cultura que lleva su nombre, cultura de la legalidad. Vamos a ver algo más sobre ella, algunas características, pero antes vamos a ver acá esta parte donde dice cultura de la legalidad. ¿Qué es cultura? Cultura, dice, es toda actividad humana. Cultura es todo lo que el hombre ha creado, ¿no? Esa es cultura, su religión, su idioma, sus costumbres, sus creencias, sus platos típicos, ¿no? Todo lo que el hombre ha creado, desde su casa hasta edificios, palacios, qué sé yo, ¿no? Y también la tecnología es parte de lo que el hombre ha creado. Entonces, podemos ver ahí que esa es cultura, es toda actividad humana. Cultura es todo lo que el hombre ha creado. Bien, también podemos ver que la cultura y la legalidad es aquel que regula la actividad humana, ¿no? Entonces, la actividad que los hombres realizan. Tanto la cultura como la legalidad se rigen por la conducta, ¿no? Y la conducta puede ser positiva y la conducta puede ser negativa. Puede ser que tú hagas siempre cosas lícitas, o puede ser que de repente por ahí hayas hecho alguna cosa ilícita o ilegal. Entonces, ya vimos qué es cultura y qué cosa es legalidad, así de grosso modo. Vamos a ir acá a las características de la cultura de la legalidad. Una de las características es que existe dentro de la sociedad una estructura para enseñar a las personas las normas y las leyes. Hay una estructura, ¿no?, que nosotros manejamos. En la escuela nos enseñan las normas, ¿no? También nos enseñan, las normas dentro de nuestra sociedad a través de la Constitución Política del Perú. También la cultura de la legalidad, otra de las características es que los miembros de la sociedad conocen la mayoría de las normas y leyes. Todos conocen la mayoría de las normas y leyes. Los que tienen 18 años para arriba y los que tienen menos conocen cuáles son. Sin embargo, a la hora de la hora no los cumplen. Hay unas personas que la policía los interviene y ellos tratan de sobornar a la policía. Entonces, están haciendo una cosa ilegal, una cultura de legalidad, pero negativa, ¿no? Entonces, la sociedad
conocen la mayor parte de las normas y leyes. Y la otra característica, la mayoría de las personas tienen la voluntad de respetar estas normas y leyes. Todos lo hacen. Por ejemplo, cuando yo voy a un establecimiento y me dicen, acá está haciendo el producto, y yo le pago, yo le digo, ¿sabe qué? Deme una boleta de venta. Ay, disculpe, señor, ahí también es la boleta de venta. O sea que si no le piden, tampoco esa persona no te da la boleta. Hay algunos establecimientos donde no tienen que entregar boletas y están robando al Estado, ¿no? Entonces, hay que pedir siempre una boleta, es muy importante. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo? Tengo la voluntad de respetar estas normas y las leyes, ¿no? De esta manera estamos aportando bien a la sociedad y estamos siendo legales en nuestra cultura. ¿Cuáles son los beneficios de la cultura de legalidad? Bueno, acá tenemos tres. La primera es que un beneficio es que puede haber menos accidentes viales, respeto por las señales de vialidad, ¿no? Entonces es parte de uno de los beneficios de la cultura, que también se presentan menos accidentes viales. ¿Qué más? La comunidad es consciente de sus derechos y deberes. Entonces la cultura de la legalidad está en base a tus derechos y está en base a tus deberes. Y también uno de los beneficios es que nos ayuda a prevenir la delincuencia y se reducen las violaciones a las leyes, ¿no? Entonces, la cultura de legalidad trata pues de prevenir la delincuencia. De alguna otra manera estamos prevenidos al momento de salir de casa. Al menos en esta pandemia, la delincuencia es muy probable que va a haber en las calles muchísimo, ¿no? Porque en fin, casi más de 3 meses y ya casi la mayoría va a poder salir, así que tener mucho cuidado, ¿no? Y hay que estar prevenidos, ¿no? Y no dejarse pues manipular por nadie, ni telefónicamente ni afuera también, así que tener mucho cuidado. Y una frase dice, yo legal, tú legal, todos legales. Si tú eres legal y yo soy legal, entonces podemos reconstruir nuestra comunidad si marcamos, digamos esta palabra, haciendo uso y práctica de la legalidad en todos los sentidos de la vida, ¿no? 5 características de una sociedad que practica la cultura de la legalidad. ¿Cuáles son esas 5 características? La primera es que conocemos las leyes. Todos conocemos las leyes, solo que no las practicamos, ¿no? ¿Qué más? Acatamos las normas, no somos responsables, acatamos las normas que nos imputan, así como por ejemplo esas normas que dio el Estado sobre el aislamiento social, sobre, digamos, la situación de emergencia que tuvimos y la cuarentena, ¿no? Hemos acatado las normas, no hemos salido de casa, si hemos salido ha sido para comprar, siempre respetando las normas que nos dieron, como usar la mascarilla, mantener casi 2 metros de distancia, lavarse bien las manos por 20 segundos, darse un baño, la ropa echarla en una bolsa, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos acatado esas normas, entonces hemos practicado la cultura de la legalidad. ¿Qué más? Cuando no cometemos actos ilegales, ¿no? Cuando no compramos piratería, cuando no hacemos actos de corrupción. Entonces, eso es no cometer actos ilegales. También no usar las armas para asesinar a alguien, ¿no? Es un acto ilegal, de hecho, y penado. También cuando apoyamos a las autoridades. Hay muchas personas que hemos visto que en esta pandemia han dado agua, gaseosa, comida a los oficiales que estaban custodiando el orden, ¿no? A los policías, a los militares. Entonces han apoyado a las autoridades muchas personas, como otras que no, han querido hacer en fiestas, han estado ahí incluso rebeldes, tirando piedras a los policías, amenazando a los policías, ¿no? Un chofer de Puno, un señor en su carro atropelló a un soldado del ejército, y tantas cosas que han sucedido, ¿no? Ha habido personas que no han apoyado, pero otras personas, muchas personas que sí han apoyado a las autoridades. Y al apoyar a las autoridades también han estado practicando la cultura
de la legalidad. Y por último, participan en la sociedad conjuntamente, ¿no? Hay una participación cuando hay, por ejemplo, eh, casos que a los seres humanos de otros lugares no tienen las condiciones de vida necesarias, tienen muchas necesidades. En esta pandemia que ha habido, muchas personas han dado un módulo voluntario, han dado también comida no perecible, y muchas otras personas han ayudado con víveres a otras personas. Entonces, han participado en la sociedad. Y al hacerlo, han hecho desarrollo de una cultura de legalidad, porque han sido justos, han sido legales, para, si yo teniendo, estoy en condiciones de ayudar a los demás, ¿verdad? Entonces, son 5 características importantes y también acciones en las cuales los ciudadanos contribuyen a la corrupción, y en eso sí no hay que caer. Por ejemplo, comprar piratería, ¿no? De repente compramos artículos, televisores, de repente compramos lácteos, qué sé yo, y cuesta menos, ¿no? Pero es pirateado, ¿no? Estamos así cayendo en actos de corrupción. Acá dice dar una mordida, pero dar una mordida es más que sobornar a veces al policía, ¿no? Queremos sobornar, el policía nos pone una papeleta y nosotros estamos sobornando. Entonces, esto también es un acto de corrupción. Otro, hacerse de la vista gorda, esa es una palabra criolla, ¿no? Es una ceguera temporal que se presenta cuando presenciamos autos corruptos y a nosotros, bueno, a ver, depende de ellos, ¿no? Yo no sé nada. Hacerse de la vista gorda es eso, ¿no? Si estamos viendo que hay alguien que está haciendo algo de corrupción, tenemos que denunciar ese acto de corrupción. Si no, caemos como cómplices. El otro es el plagio. El plagio también mucho se ha sonado acá de un representante político que tiene universidades, ¿no? No quiero decir su nombre, pero el plagio también ha existido, ¿no? ¿Qué cosa es plagiar? Copiarse de la tarea, copiarse de digamos, un libro, copiarse de algo científico de otra persona que no es mía, y lo tomo yo como plagio. Si yo bajo de internet, ¿no? Bajo de internet una música que yo no le he comprado, también es parte de ello, ¿no? Entonces, el plagio es copiar de otras personas y hacerlo como suyo, ¿no? También es plagiar, también es parte de la corrupción. Contratar coyotes significa, acá en el Perú se les llama testaferros. ¿Quiénes son los testaferros? Son aquellas personas que se hacen pasar por otras, ¿no? Asumiendo que tienen dinero, ¿no? En el banco, qué sé yo. Por ejemplo, Vladimiro Montesinos tuvo muchos testaferros, que él guardaba dinero ilícito, dinero corrupto, tenía, pero nos hacía pasar por otras personas, como si fuera cuenta de ellos, pero era nada más que el mismo Montesinos. Entonces, a esto se le llama coyotes o también testaferros, ¿no? Bueno, y aquí algunas características principales de la cultura de la legalidad es que la sociedad conoce la mayoría de normas, ya lo hemos visto, la mayoría tiene la voluntad de respetar estas leyes, existe una rama estructurada y un órgano de control a través de nuestra Constitución Política del Perú, y también sabemos que existen sanciones por la violación de las leyes. Hay sanciones. Entonces tenemos nosotros que vivir con las normas, pegados a las normas, respetar nuestros deberes para que respeten también nuestros derechos, ¿no? Existe un proceso de defensa, ¿no? En caso de que caigamos en una tentativa de esas, igual tenemos la defensa, digamos, si en cuanto somos acusados por algo, tenemos derecho a defendernos. También se considera a la delincuencia y a la corrupción como actos de ilegabilidad, ¿no? Se condena todo estos actos de delincuencia y de corrupción. Y existe un sistema para cambiar las leyes, en todo caso, aquellos que interrumpan la cultura de legalidad. Bien, y para terminar, el Estado de Derecho. ¿Qué es el Estado? El Estado sabemos que es una organización jurídica de una sociedad bajo un poder de denominación que se ejerce en un determinado territorio. En otras palabras, el Estado es una empresa que se encarga de dirigir a una nación, ¿no? Entonces, en un determinado territorio. ¿Y qué es el derecho? Es un conjunto de normas jurídicas o de leyes que regulan el comportamiento del individuo en una determinada sociedad.
¿Y qué es el Estado de Derecho? Bueno, el Estado, forma de organización política, más el derecho, conjunto de normas que rigen el funcionamiento de una sociedad, juntas constituyen el Estado de Derecho. Entonces, ¿qué es el Estado de Derecho en sí? El Estado de Derecho es aquel en el que todos los integrantes de la sociedad están gobernados por leyes establecidas en forma democrática, ¿no? Y hay libertad para hacerlo. Es por eso que muchas personas, basándose en la libertad, hacen cosas ilícitas, ¿no? Entonces, protegen estos los derechos individuales y se aplican uniformemente. En un Estado de Derecho, las normas jurídicas se establecen en forma democrática, ¿no? De forma democrática, donde podemos tener el uso de la palabra, tenemos libertad de expresión, libertad, digamos, de credo, libertad para transitar libremente. En estos momentos no, porque hay un toque de queda, que hoy ya se tendió, ¿no? Se tendió el toque de queda desde las 10 de la noche hasta las 4 de la madrugada. Hay un toque de queda para casi todos los departamentos, menos 7, ¿no? De que fueron, pero tenemos que nosotros acatar nuestras normas. Estamos en democracia, pero debido a esta pandemia debemos de acatar estas normas de emergencia. También un Estado de Derecho, una norma jurídica, protege los derechos individuales, ¿no? De cada persona y de toda su familia. Y se aplican por igual a todos. Las normas jurídicas, basadas en este libro llamado Constitución, deben ser de manera igualitaria, equitativa para todos. Y por último, se hacen cumplir siempre. Entonces, las normas jurídicas se cumplen siempre bajo la norma de la legalidad, ¿no? Y son obligatorias. Y los que violen estas normas, estas leyes, entonces el Estado, como tiene derecho a ejecutar, lo sancionan, ¿no? Con castigos preestablecidos en nuestra Constitución. La pena máxima es cadena perpetua en nuestra Constitución Política del Perú. Muy bien, y finalmente, para promover una cultura de la legalidad, dice tú, nosotros y todas las personas debemos partir de estos principios. ¿Qué principios? Interesarnos y conocer las normas básicas que nos regulan, es decir, conocer nuestra Constitución Política de Perú. Todos debemos ir conociendo, digamos, en estos momentos, ir a los artículos. Por ejemplo, se dio un caso de que las clínicas privadas estaban, digamos, cobrando muchísimo dinero. Se estaban aprovechando de la enfermedad de los que tenían COVID. Y el Estado, ¿qué dijo? El artículo 70 se le va a aplicar si es que estas clínicas no llevan a un consenso. ¿Y qué decía ese artículo 70? Expropiación. O sea, que el Estado les iba a quitar a las clínicas para tomarlas para el Estado. Y eso está regulado en el artículo 70. Por eso, ¿qué debemos conocer? Debemos nosotros interesarnos y conocer las normas básicas que nos regulan. Por ejemplo, todo ciudadano debe conocer la Constitución Política de Perú. Tal vez no todo, pero partes importantes que tienen que ver contigo, con la sociedad, para que nadie pueda, digamos, entorpecer ni romper tus derechos. Si tú sabes la Constitución Política de Perú, nadie puede, digamos, violentar tus derechos, nadie, porque tú sabes en qué artículo, en qué capítulo están tus derechos que te facultan. Entonces, es importante conocer las normas básicas, ¿no? Y claro, y debemos respetar las normas, así como estas normas que el Estado está dando. Hasta el 31 de julio se mantiene este estado de emergencia. Hasta el 31 de julio. Y vamos a ver ahí si se extiende o no. Y hay que respetar las normas, ¿no? Rechazar y condenar los actos ilegales. No hacernos de la vista gorda, ¿no? Entonces tenemos que rechazar los actos ilegales, ya sea por corrupción, ya sea por, digamos, alguien que quiere atentar contra otra persona. Hay que ponernos a la legalidad. Otro, colaborar con la dependencia del sistema de procuración de justicia. Claro,
colaborar con nuestras autoridades, ¿no? Con los jueces, con los fiscales, con la policía, con el ejército. Hay que ser personas colaboradores de la justicia. Muy bien, y dentro del Estado de Derecho, que significa el imperio de la ley, porque el Estado impone la ley, así como estamos viendo en estos casos. Entonces, una de las características del Estado de Derecho es que es el imperio de la ley, ¿no? Entonces, ¿qué significa el imperio? Que debe imperar la ley, el uso de la ley. A eso se refiere. No el imperio de, digamos, de los reyes, sino que debe imperar la ley. Acá entonces podríamos cambiar, ¿no? Debe imperar la ley. Otro, el respeto y garantía de los derechos humanos. Los derechos humanos tienen que respetarse. El Estado te garantiza tus derechos humanos. Entonces, un Estado de Derecho no es para desproteger, pero también es para castigar a aquellos que están haciendo cosas malas. Por ejemplo, el Estado de Derecho, cuando hubieron unas personas, funcionarios del Estado, que estaban sustrayendo del dinero o de las compras que eran para las personas más, digamos, necesitadas, ¿no? Entonces les ha caído también la ley a ellos. Y por último, el Estado de Derecho, una de las características es la separación de poderes. Vale decir que tiene que haber un poder descentralizado. Por eso que tenemos el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo, ¿verdad? Ahí existe una separación de poder y a esto implica el Estado de Derecho. Bien, así como les decía, en el tiempo de los incas, las leyes fueron muy drásticas. Había hasta la pena de muerte, la hoguera, ¿no? También existía pozos, digamos, subterráneos donde habían fieras salvajes y ahí lo metían a los presos. Imagínense, con tanto animal salvaje ahí y tú solo, ay, ¿no? Y también a los que robaban, hasta se le amputaban las manos, ¿no? Esto sucedió en la época incaica, según los cronistas y los, digamos, historiadores que estudian estos temas. Entonces, estamos en una época moderna, pero no hay que, digamos, desacatar las normas ni tampoco las leyes. Sabemos que es nuestro derecho defender digamos, nuestra palabra, nuestra vida, pero también hay que acatar. No solamente son todos derechos, hay deberes que cumplir. Muy bien, hasta aquí hemos llegado a esta parte de lo que es el Estado de Derecho y la cultura de la legalidad. Y bueno, pues esperando que en la plataforma Zoom, ya en online, con la participación de ustedes, estaremos reforzando aún más este tema con respecto a la cultura de la legalidad y el Estado de Derecho. Bueno, aquí tenemos algunas preguntas de las actividades que siempre quedan, con el link en el que tiene que ingresar. Alguna duda, alguna pregunta, ya en la plataforma Zoom del Colegio Champañá de Trujillo, estaremos absolviendo cualquier pregunta. Muy bien, deseándote pues mucho bienestar para ti y tu familia, que Dios te acompañe, que Dios les ayude en todo. Y como siempre, hay que hacer uso de la cultura de la legalidad, ¿no? Acatando las normas, conociendo más nuestra Constitución, no alejarnos de ella. Abran su Constitución, lean el libro de la Constitución, subrayen puntos interesantes. Cualquier pregunta lo podemos hacer también en la plataforma Zoom, vía online. Así que, chicos, chicas, gracias por esta atención. Espero que les sirva para desarrollar sus actividades. Muy bien, hasta aquí llegamos. Que Dios les guarde, que Dios les ayude y será pues hasta otra oportunidad. Bueno, bendiciones para todos.